Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo les vamos a presentar la información sobre el Renacimiento italiano. Bien, vamos a comenzar con el contexto histórico acerca del Renacimiento italiano. Bueno, el Renacimiento italiano fue un amplio e importante movimiento cultural, producido en Europa en los siglos XV y XVII, para ser exactos. Sirvió de transición entre el medioevo y la Edad Moderna. Trajo consigo una profunda renovación del pensamiento, las artes y las ciencias. El Renacimiento italiano comenzó en la región de Toscana con un epicentro en las ciudades de Florencia y Siena. Ya después tuvo un importante impacto en Roma, pero esto fue ornamentado con algunos edificios en el estilo antiguo y después fuertemente reconstruida por los papas del siglo XVI. El Renacimiento, mientras que el resto de Europa continúa el gótico, en sí las razones son varias por las que se produjo. Entre ellas está la persistencia de la tradición clásica, mecenazgo de sus múltiples cortes principescas y una burguesía rica y ávida de cultura. También está aquí la decadencia de un mundo medieval que se encontraba en una grave crisis. Es por esto que así fue como sucedió el fin de muchas de las principales instituciones. Entre ellas está el Sacro Imperio. El Sacro Imperio fue uno de los estados medievales y modernos más grandes de Europa, pero lastimosamente su base de poder fue inestable y constantemente cambiante. Fue por eso que no duró mucho. Y pues así fue como fue el fin de esta institución. Ya después también está la iglesia, el sistema feudal y cultural. Bueno, como no aportaron en nada, no producían nada y esa época estaba en crisis total, pues no se pudo mantener, ¿no? Bueno, también aquí fue donde surgió nuevos estados centralizados, mejores ejércitos, administraciones y la aparición de la burguesía. Principalmente la burguesía tomó un gran rol en esta época. Bueno, fue cuando se asentaron en las ciudades de grupo de personas. Estas personas desempeñaron oficios como mercader o artesano. Al no radicar en el campo, estos individuos no estaban sujetos a ningún señor feudal. O sea que no tenían siervos, no eran siervos, pero tampoco pertenecían a la nobleza. Pero aún así tomaron un rol muy importante en esta época, ya que aprovecharon la conquista de nuevos mundos, nuevas ciudades, y pues empezaron a transportar productos, mercadeo y cultivos, ¿no? Para así poder modernizarse, poder expandirse y ahí también salía ganancias financieras. Así que los burgueses eran quienes transportaban productos, ellos se encargaban de transportar y también producían artes, ¿no? Artes culturales. Bueno, el Renacimiento fue por eso mismo un movimiento artístico y cultural. Empezaron a adoptar las ideas del humano como les empezaron a tomar interés, empezaron a darles importancia a las ideas, a las nuevas ideas innovadoras que tenían en mente los humanos, el hombre. Inventos, entre ellos, nuevas ideas para producir dinero, ganancia financiera, ya que la época estaba en crisis, ¿no? La sociedad estaba en crisis en ese momento y con ello pues tenían que optar por nuevas ideas, ¿no? Por eso mismo se llama Renacimiento. Tenían que renacer, para ello tenían que optar nuevas ideas, nuevos valores y una forma distinta de ver la vida y cómo ganarse la vida también. Bueno, las ideas renacentistas se expandieron por todo el mundo. Por eso mismo se expandieron, ¿no? Porque como empezó la conquista de nuevos mundos, empezaron a enseñar su cultura a esas personas y también empezaron a transportar productos. Entre ellos también está el tomate, la papa, el arroz. También empezaron nuevos inventos, renovación de productos técnicos y así, ¿no? Sucesivamente empezó el cambio, el renacer de esta época, y lo cual fue un aspecto positivo en la época, porque en sí empezamos a progresar, más que todo financieramente y también mentalmente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el contexto social del Renacimiento italiano. Como ya sabemos,
se trata de un cambio de mentalidad, una nueva valoración del mundo, la persona y la existencia. En sí, como su misma palabra lo dice, renacimiento, es un renacer a lo clásico, manifestando nuevas formas artísticas y expresivas. También se puede decir que en esta época la sociedad se dividió en tres elementos: la nobleza, clero y estado llano. Y cabe recalcar que se diferenciaban más por lo económico. Yo prefiero llamar a esto como el feudalismo, pero un feudalismo renovado. Como se dice, estaban divididas en secciones o categorías como nobleza, clero y estado llano. La nobleza vendría a ser la categoría más alta, la categoría donde los nobles y los ricos pues eran los más exitosos, ¿no?, de la época, no sufrían, no tenían que pasar por carecer, ¿no? No tenían que carecer de alimentos ni nada, tenían una buena condición económica. Luego viene el clero. Para mí, aquí entran más los burgueses, la burguesía. Como ya sabemos, la burguesía eran personas que se sentaron en las ciudades, un grupo de personas que desempeñaban oficios, y entre esos son mercaderes o artesanos. Y al no radicar en el campo, pues estos individuos no estaban sujetos a ningún señor feudal, así que no pertenecían y tampoco eran siervos, pero tampoco pertenecían a la nobleza. Entonces tenían sus propias ganancias. A raíz de que obtuvieron ganancias transportando productos o alimentos, se volvieron prestamistas y también así podían producir mayor ganancia, ¿no? Mayor ganancia financiera. Luego está el estado llano, era la categoría baja. Aquí entran los vasallos, eran los campesinos quienes cultivaban, quienes trabajaban la tierra, ¿no? Eran quienes producían los alimentos para que los burgueses puedan transportarlo a otras ciudades. Y ya los burgueses les pagaban a los vasallos, a los de la clase más baja, que era el estado llano. Por eso mismo se menciona que se diferenciaban más por lo económico estas tres categorías. Bueno, ahora vamos con los cambios en el sistema de producción artesanal y el precapitalismo. Tanto estos cambios trajeron beneficios a la sociedad, a la nueva era, al nuevo renacimiento que había surgido. Había también el descubrimiento y conquista de nuevos mundos, surgimiento de grandes inventos y progresos técnicos. Bueno, acá podemos hablar sobre la agricultura. La agricultura seguía siendo muy importante, ya que daba mucho dinero a la sociedad al producir los productos que más tarde se venderían o también se consumirían. Y pues beneficiaban, ¿no? De una u otra forma siempre beneficiaba a la agricultura, así que nada había cambiado con esto, pero al descubrirse nuevos mundos empezaron a transportarlos, así pues que generaban mayor ganancia financiera. Estaba en manos de los nobles terratenientes. Aparte de la agricultura, también estaba la industria textil, la minería y los comercios, y todo esto tuvo mucha importancia en esta época del Renacimiento. Otro aspecto importante del Renacimiento también fue la colonización. Como lo dije antes, se descubrieron nuevos mundos, entre ellos está América. Fue descubierto aproximadamente en el siglo 1492. Se descubrió América. Tras una expedición, ya sabemos quién descubrió América, descubrió Cristóbal Colón. Bueno, esta expansión favoreció tanto a España como a América, porque hubo intercambios de productos agrícolas, ganaderos. Entre ellos está el tomate, la papa, el maíz, el cacao, también animales como las vacas, los caballos y el cerdo, ¿no? También el trigo. Además de estos productos también se expandieron las enfermedades. Lastimosamente fueron aspectos negativos de la época y de descubrir nuevos mundos e intercambiar. Se expandió la enfermedad de la viruela o también creo el sarampión. Y esto pues provocó muchas muertes lastimosamente en América. Así que podemos decir que esta época trajo tanto aspectos positivos como negativos, ¿no? Y aún así nos tuvimos que adaptar. Bueno, ahora vamos con la transformación social. Entre ellas tenemos el cambio de mentalidad, que es algo que ya mencioné anteriormente, la ascendencia de la burguesía y participación de ciudadanos en la política. Ya luego están los principios del humanismo.
Aquí es donde el hombre podía dominar el mundo con su inteligencia y pues así pasar a ser el centro del universo, dejando a Dios aparte, junto a la fe, que empieza a ser sustituida por la razón. Como mencioné, la mentalidad en el Renacimiento había cambiado, había tomado un rumbo diferente o quizás renovado. El punto aquí es que atrás de renovarse fue como surgieron nuevas ideas, nuevas formas de conquistar nuevos mundos, cómo salir adelante, cómo salir de la crisis financiera. Y es así como el hombre usó su inteligencia para crear nuevos productos, nuevas máquinas y otros grandes inventos como el papel, las gafas y la imprenta. También los progresos técnicos como el molino de viento, la brújula, el telescopio y entre otros, ¿no? Lo cual trajo mayor beneficio a la sociedad financiera. En esta época tendremos grandes corrientes ideológicas y el ideal del ser humano ya no será como el medieval, sino que este modelo será el cortesano. También era un hombre diestro en armas y letras. Se podría decir que los ideales de la belleza en el arte son la naturaleza, la mujer y el amor platónico, y todos ellos descritos de una manera utópica y alejada del mundo real. Así que podemos decir que la transformación social y ciertos factores provocaron una nueva organización social, y esto fue lo que ayudó al nacimiento y expansión del Renacimiento. Bueno, continuando con las características generales del Renacimiento italiano, tenemos como característica más importante al antropocentrismo, que es el segundo ismo más importante. Como bien sabemos, anteriormente el ismo más importante era el teocentrismo, que ponía a Dios como centro de todas las cosas. En este caso, esta concepción filosófica nos pone al hombre como centro y medida de todas las cosas. Los intereses humanos son los que prevalecen sobre los intereses de los animales, que es muy común, lastimosamente, y sobre los intereses de Dios. Y nos dice que el fin absoluto de la creación es el hombre. Siguiendo, tenemos a la secularización de la sociedad. Como les comenté, el teocentrismo ya no es lo más importante, entonces la iglesia pierde poder. ¿Y quiénes ascienden? La llamada burguesía, que son personas, familias que provienen de las ciudades antiguamente llamadas burgos y que tienen una gran capacidad económica por razón de sus negocios. Y también nos dice esta característica que los civiles tienen mayor importancia en las decisiones políticas. Continuando, tenemos al racionalismo. ¿Qué nos dice el racionalismo? Nos dice que todo conocimiento se obtiene a través de la razón y no, como nos decían anteriormente, que se obtenía a través de la experiencia. Esto, el conocimiento a través de la experiencia, lo llamamos el empirismo, pero eso fue quedando atrás. Y sobre todo, la percepción tiene que estar basada en la razón. Continuando, tenemos al pensamiento científico, que es el análisis, observación y experimentación de fenómenos naturales y sociales desde el punto de vista de la ciencia. Y esto, posteriormente, nos da solución a muchos problemas. También, entre estas características tenemos importantes inventos que revolucionaron la forma de vida de esta población, como el tornillo aero o planeador del gran Leonardo da Vinci, que es llamado un genio de las artes y ciencias de esta época. Tenemos a la brújula, que ayudó en los viajes. Tenemos a la pólvora y armas, que al igual que la brújula, ayudó en lo que sería la próxima conquista, descubrimiento y conquista de las nuevas tierras. Y tenemos al telescopio de Galileo, que ayudó en lo que es la astronomía. Posteriormente tendremos lo que es la imprenta, pero eso se verá en la siguiente etapa. Tenemos también al individualismo,
que es la tendencia de hacer nuestras propias cosas sin necesidad de la opinión o designio de los demás, ya que no necesitamos de las normas establecidas para poder comportarnos de la mejor manera o de la peor manera. Cada uno es dueño de su propio destino. Como siguiente característica tenemos al arte y la literatura. El arte se convirtió en una nueva manifestación del conocimiento. Ya no era por simple hecho de entretener. En el Renacimiento, la literatura, como el resto de las artes, desarrollaron nuevas técnicas y géneros. En el caso de la literatura, apareció un nuevo género literario llamado el ensayo, que fue proporcionado por Michel de Montaigne, mientras que el teatro abandonó las representaciones religiosas y se concentraron en las representaciones de los clásicos griegos y latinos. En este caso, el teatro se representaba en salas cubiertas creadas para el mismo fin de representar las obras. Las representaciones se acompañaron de muchos recursos visuales y musicales. La música, la danza, el decorado, el vestuario, todo eso era muy importante en las representaciones. Las obras, como les dije anteriormente, solían tener origen clásico, pero también se desarrolló un tipo de teatro popular que conocemos como la comedia del arte. En cuanto a pintura, se desarrolló la pintura al óleo y nuevas técnicas como la perspectiva lineal, el escorzo, el más conocido que es el claro oscuro o el esmufato. En la escultura y arquitectura se tomó como modelo las obras clásicas y su mitología. Se representaba el cuerpo humano de forma naturalista, sin embargo, era plenamente estudiado. La arquitectura se designó como una decoración y esto lo veremos más tarde. Sin embargo, puedo decirles que habían techos abovedados, cúpulas y guirnaldas en el uso de esta. También tenemos la aparición de los talleres de artistas, que eran dirigidos por el llamado maestro artista, y en estos se diferenciaban los artistas de los artesanos, y así como los conceptos de arte y artesanía. También tenemos al mecenazgo, que eran personas de gran capacidad económica que invertían monetariamente en el arte y la ciencia como forma de embellecer la ciudad y darse gloria a sí mismos. Una de las familias más importantes tenemos a los Medici o a los Sforza. También tenemos a los Bentivoglio y incluso tenemos al Vaticano, pero eso fue posteriormente. También tenemos al desarrollo del sector bancario, ya que esta época fue una época de gran auge económico, en el que usureros y prestamistas amasaron grandes fortunas. A continuación tenemos a las principales figuras. En literatura tenemos a Michel de Montaigne, que como ya les dije es el creador del género literario ensayo, del cual su obra más destacada también se llamó Ensayos. Tenemos a Nicolás Maquiavelo, del cual su obra más destacada es El Príncipe, pero una de las obras que hemos podido leer en clase ha sido La Mandrágora. Después tenemos a Martín Lutero, que aunque haya sido representante de la Iglesia anteriormente, lideró la Reforma Protestante y su obra más destacada y con la que se ayudó fueron las 95 tesis. En el caso de las matemáticas tenemos a Ptolomeo de Alejandría, el cual fue el creador del libro llamado La Geografía, más bien un conjunto de libros que tenía 8 tomos, y este es el recurso básico para las exploraciones a los nuevos mundos. Es más, hasta el día de hoy se utiliza como referencia para los que se dedican a esta ciencia. Tenemos también a Galileo,
que es el creador de un nuevo método científico y demostró fenómenos físicos a través de la ciencia y las matemáticas. En el caso del arte, tenemos a Miguel Ángel, el cual su obra más destacada es la Capilla Sixtina, que fue en honor al Papa Sixto IV y fue auspiciado por el Papa. En otras palabras, como les comenté antes, el Vaticano se incluyó en lo que es el mecenazgo. Y también tenemos a Rafael de Sancio, el cual su obra más destacada es la Escuela de Atenas, donde podemos ver una pintura en la que al medio se encuentran Aristóteles y Platón y están rodeados de muchos filósofos destacados de la época griega clásica. Aunque no está puesto aquí, y ya lo comenté antes, el gran genio, eran 3 genios, pero el más importante era Leonardo da Vinci, que se destacó en arquitectura, en ciencias, en pintura, en obras incluso, obras literarias, y es reconocido como uno de los grandes genios, como ya lo mencioné. Manifestaciones artísticas. En Italia se darían manifestaciones artísticas que serían muy importantes para el desarrollo económico-social de Italia. Entre ellas encontraríamos 3: arquitectura, pintura y escultura. En arquitectura. La arquitectura renacentista tuvo un carácter marcadamente profano en comparación con la época anterior. Surgió en una ciudad en donde la arquitectura gótica apenas había penetrado: Florencia. A pesar de ello, muchas de las obras más destacadas fueron edificios religiosos. Se dividieron en 2: estructurales y decorativos. En estructurales podemos encontrar el arco de medio punto, columnas, la cúpula semiesférica, la bóveda de cañón y cubierta plana con casetones. En decorativos podemos encontrar pilastras, frontones, pórticos, motivos heráldicos, almohadillos, volutas, grutescos, guirnaldas, motivos de candelieri y tondos o medallones. En la imagen a la izquierda podemos ver la cúpula de la Catedral de Santa María de Fiore en Florencia, y a la imagen a la derecha una voluta de la misma catedral. Tampoco olvidemos la obra artística del interior, donde se muestra el juicio final por Filippo Brunelleschi, allá por 1436. Otra obra de la arquitectura es la mencionada anteriormente, la Capilla Sixtina. Pintura. En pintura, las novedades del Renacimiento se introdujeron de forma paulatina pero irreversible a partir del siglo XV. Un antecedente de estas fue Giotto, pintor aún dentro de la órbita del gótico, pero que desarrolló en sus pinturas conceptos como volumen tridimensional, perspectiva y naturalismo, que alejaban su obra de los rígidos modos de la tradición bizantina y gótica. Hay una sensación de profundidad, dicho de otro modo. Si en el gótico lo predominante eran las formas de frágil, sofisticada y tenue apariencia, en el Renacimiento se buscó conjugar el vigor de las masas y la simetría en las formas, así como la producción de obras a la vez sólidas y sencillas. Un buen ejemplo es La Última Cena por Leonardo da Vinci, con la notoria profundidad detrás de los personajes. Escultura. Mientras en el resto de Europa imperaba todavía el arte gótico, en Italia comienza en el siglo XV el Quattrocento o Renacimiento temprano. Es el momento en que triunfa el hombre y la naturaleza. La escultura va por delante de la arquitectura y de la pintura, desarrollándose vertiginosamente. Incluso la Iglesia también querría esculturas. Un ejemplo de esto es Piedad de Miguel Ángel en el Vaticano. El escultor del Renacimiento tomó como modelo las obras de la antigüedad clásica y su mitología, pero con una nueva visión, la del pensamiento humanista. Un ejemplo es Perseo con la cabeza de Medusa de Benvenuto Cellini. Es considerada una de las obras del estilo manierista en Italia, es decir, cuando los escultores imitaron las grandes obras de Miguel Ángel. Esta escultura es conocida principalmente por ser una escultura que representa contorsiones corporales. El día de hoy yo les voy a hablar sobre las características de la comedia del teatro renacentista italiano. Comenzamos con que el teatro renacentista comenzó en Italia con académicos que intentaron inicialmente recrear las obras griegas y romanas originales. Hay que entender el teatro renacentista como una expresión de un sistema de ideas,
Su preferencia por la comedia se justifica porque consideran que es un medio más adecuado para reflejar los problemas de la clase burguesa, a la que se representan y cuyo sentido moral ponen en evidencia. La comedia italiana surge con la confluencia de dos objetivos: restaurar las formas clásicas escénicas como consecuencia del humanismo imperante y hacer evolucionar el espectáculo escénico dentro de los cánones populares, donde se prefieren los perfiles cómicos a los trágicos. De esta confluencia surge un tipo de obra cuya estructura está relacionada con la comedia italiana. La comedia renacentista italiana sigue las unidades clásicas del lugar. Apoyan el espacio escénico que propuso Vitruvio, habitaciones privadas con balcones y vistas que representan hileras de ventanas, y de tiempo. En cambio, la unidad de acción se complica con elementos inesperados, argumentos intrincados por donde transcurren los acontecimientos. Se complementa con elementos plenamente realistas, como es el uso de los dialectos, y sobre todo con la utilización de la prosa que hace más natural la expresión de los personajes. La novedad más importante con respecto a la comedia clásica está en la entidad del prólogo, cercano al modelo de Terencio, con notas polémicas propias de los ambientes teatrales, aportando a la vez el tono satírico de Cameroniano y el más divertido y directo del antiguo Juglar. La primera comedia significativa italiana fue La Calandrina, en 1505, por Bernardo Dovici da Viviena, diplomático y dramaturgo que marca un antes y después, ya que todas las obras posteriores se inspiraron en esta, debido a que le fue más representativa y famosa del Renacimiento. ¿Pero de qué trataba? Básicamente es de Menaechini, de Plauto, y Calandro, que fue tomado de Decameron de Giovanni Boccaccio. De aquí se trata toda la obra en general. En el siglo XVI, los autores de la comedia combinaron la tragedia y comedia romana con elementos de dramas litúrgicos, que son ceremonias de culto religioso. La mayoría de obras fueron interpretadas por actores profesionales y son considerados como los primeros que pudieron vivir de su trabajo, ya que las obras eran pagadas por personas muy ricas u autoridades de la ciudad. Hablaban de temas antropocentristas, es decir, el hombre es el centro de todo, y podían tratar desde la vida cotidiana hasta contar alguna historia muy romántica o un amor no correspondido. Muchos años más adelante, en 1580, se crea el primer teatro permanente, el Gran Teatro de Vicenza, por el arquitecto Andrea Palladio. Es el primer edificio del teatro cubierto con tejado de la historia moderna, además de ser también el primer teatro cerrado del mundo, y uno de los más antiguos de Europa, situado frente al Museo Cívico, Palacio Chericati. Fue la última obra de Palladio, quien murió sin verlo finalizado. Y también se originan las comedias pastorales o pastoriles, que tratan de la vida en el campo con amores entre pastorcillos y campesinos de la zona. Y otro tipo de comedia que, al agregar cánticos, sería la base principal de lo que ahora conocemos como la ópera. En estas obras también se usaba netamente el italiano, ya no el latín, para que tenga más expansión en todo el país. Y como Italia vivió en un estado de fragmentación hasta el siglo XIX, solo entonces alcanza su unidad nacional. Suele decirse que los personajes, tipo de la comedia del arte italiana, proceden de distintas regiones del territorio nacional, pues cada zona tenía su rica tradición oral y su dialecto propio. Cada uno creaba sus propias máscaras y cada actor utilizaba la jerga dialectal y los hábitos teatrales de su terruño. El teatro renacentista era cuadrado y cerrado, y tenía diferentes palcos altos y grandes, donde habían tarimas abajo para diferenciarlas del público. El interés estaba en los llamados intermezzi, donde toda la imaginación tenía su lugar. Danzas supuestamente exóticas, moriscas o de la antigüedad clásica, mundos fantásticos y mitológicos eran representadas en estos intermedios, que terminaron devorando literalmente el drama o parte teatral. Estas alardes de luces, coreografías, vestuario y escenografía impidieron el desarrollo de un teatro autónomo, como el que ya empezaba en Inglaterra y España, pero por otra parte aportaron innovaciones considerables a la escenografía y maquinaria teatral. Una de estas innovaciones fue obra de pintores y arquitectos, con el descubrimiento de la perspectiva y sus principios que permitieron la elaboración de decorados que sugerían las tres dimensiones. Con ellos nace la escenografía moderna. Ahora hablaremos de representantes teatrales. Comenzamos con la tragedia y terminaremos con la comedia.
De la tragedia tenemos a Gian Giorgio Trissino, poeta, humanista y diplomático. Propugnó tanto de su famosa poética en 1529 como en su práctica literaria. Su tragedia Sofonisba en 1524 sigue las tres unidades aristotélicas, la vuelta a los modelos formales clásicos, greco-latinos en temas estilo, lenguaje y géneros literarios. Giambattista Giraldi Cintio, escritor y filósofo que compuso la colección de cuentos Los Ecamotit. Pietro Aretino, conocido principalmente por sus sonetos lujuriosos. Bernardo Accolti, poeta creador de obras como Virginia. Francesco Bernio, poeta burlesco, creados de la llamada poesía bernesca y dramaturgo. Escribió una farsa teatral ambientada en el mundo campesino, Catrina, pero sobresalió en el género burlesco con una parodia del Orlando Innamorato de Mateo Boiardo en 1541. Fueron famosos sus libertinos sonetos, que parecen inocentes, pero encubren con velado lenguaje sus aventuras homosexuales, de suerte que una vez descifrados resultan ser muy obscenos. Sin embargo, es recordado sobre todo por la creación de su particular estilo burlesco, la llamada poesía bernesca, y un subgénero poético particular que se ha dominado elogio paradójico de ese entonces. Mateo María Boiardo, poeta y traductor, y con eso terminamos a los representantes de la tragedia. Luego comenzamos con la comedia, que tenemos al máximo exponente, como dijo mi compañera Abigail, que vendría a ser Nicolás Maquiavelo, considerado padre de la ciencia política y moderna, escritor de la famosa comedia La Mandrágora, que se basa en Calimaco, un hombre extranjero que se enamora de Lucrecia, que está cansada y casada con el míser Nicías. Calimaco, al ver que es casi imposible acercarse a ella, le dice a su criado Ciro que haga todo lo posible para hacer un plan para que él pueda tener relaciones con ella. Al final de la obra se logra lo cometido. Al tantas mentiras, logra tener relaciones y mantener una relación escondidas con Calimaco y Lucrecia. Un dato curioso es que, aunque nunca lo dijo, se le atribuye la frase «el fin justifica los medios», ya que resume muchas de las ideas contenidas en el capítulo 18 y 19 del Príncipe, escrita por él. Solo el resultado justifica la acción, siendo además el creador del concepto de la razón del Estado. Con eso terminamos con Nicolás Maquiavelo y pasamos al último representante, que es Ludovico Ariosto, creador del poema Orlando Furioso, obra a la que está ligado su nombre y que lo convirtió en una de las principales figuras literarias del Cinquecento italiano. Conflictos bélicos. Uno de los conflictos bélicos que marcaría el Renacimiento en Italia serían las guerras italianas, también conocidas como las Grandes Guerras Italianas y las Grandes Guerras de Italia. Fueron una serie de conflictos sucedidos entre 1494 y 1559 que implicaron en distintas ocasiones a los principales reinos de la Europa occidental: Francia, Corona de Castilla, Corona de Aragón, Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra, los estados pontificios y la mayoría de las ciudades-estado italianas, así como también el Imperio Otomano. Como pueden ver, fue una serie de 9 guerras con breves periodos de paz entre cada una de ellas. Inicialmente, se trató de una disputa dinástica acerca de los derechos hereditarios de Francia sobre el Ducado de Milán y el Reino de Sicilia Superior, pero las guerras se convirtieron rápidamente en luchas territoriales y de poder entre los distintos participantes, que estuvieron marcadas por juegos de alianzas, contraalianzas y frecuentes traiciones. A fines del siglo XV había en el occidente de Europa 3 grandes estados: los reinos de España, de Francia y de Inglaterra. Por el contrario, los países del centro de Europa, Alemania e Italia, permanecían divididos entre gran número de pequeños príncipes y de ciudades independientes. Los reyes de los grandes estados trabajaron para hacerse dueños de los países más débiles. El rey de Francia, Carlos VIII, dio el ejemplo. Atravesó con su ejército toda Italia para ir a conquistar el reino de Nápoles, en 1494. Así empezó una serie de guerras que se han llamado Guerras de Italia. Carlos VIII conquistó sin dificultad el reino de Nápoles, pero todos los estados de Italia se unieron contra él y no pudo conservar su conquista. Luis XII, rey de Francia desde 1498, reanudó las expediciones a Italia. Comenzó por atacar el ducado de Milán, que reclamaba como heredero de su abuela, hija de un antiguo duque de la ciudad. Cuando el ejército francés invadió el ducado,
Algunas ciudades fortificadas intentaron resistir en un principio. Luis XII ordenó pasar a cuchillo a todos los habitantes. Este procedimiento aterró a los italianos y a las demás ciudades que se rindieron sin lucha. El duque Ludovico Sforza huyó. Sforza buscó la ayuda de los turcos del sultán Bajazet, enfrentado ya desde antes con Venecia, y reclutó un ejército de mercenarios suizos con los que en enero consiguió recuperar las principales ciudades del ducado. Pero en abril fue traicionado por los soldados. Luis XII quedó nombrado duque de Milán. Reclamó enseguida el reino de Nápoles. Se combinó con Fernando, rey de Aragón, que poseía ya la Cilicia, para conquistar juntos el reino y repartírselo. Los ejércitos de Francia y España, reunidos, ocuparon sin esfuerzo el país en 1501. Pero cuando hubo que hacer el reparto, los dos reyes se indispusieron. Los franceses fueron expulsados y todo el reino de Nápoles quedó en poder del rey de Aragón en 1504. Absorbió todo el territorio que había sido de Cilicia Interior antes de su partición y permaneció bajo soberanía española hasta 1707. El Papa Julio II formó la Liga de Cambrai en 1508, cuyo objetivo era frenar la expansión territorial de la República de Venecia. Estaba formado por Francia, el Papado, España y el Sacro Imperio Romano. Aunque la Liga destruyó gran parte del ejército veneciano en la batalla de Agnadelo en 1509, no logró la captura de Padua. En 1510, la Liga se derrumbó y Julio declaró la guerra a Francia, aliándose con Venecia. Después de un año de combates, se formó una Liga Santa contra los franceses, que logró expulsar a estos de Italia. En 1512, Venecia forjó una alianza con los franceses, con lo cual dio un nuevo rumbo a la guerra y alcanzó la victoria en la batalla de Marignano en 1515. La paz se firmó en 1516, y el resultado fue el retorno al statu quo de 1508. Tras la muerte en 1519 de Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España fue designado como su sucesor, formando un estado que ocupaba casi la mitad del territorio europeo. Francisco I de Francia, que había optado a la sucesión del imperio de Maximiliano, aprovechó la invasión española de Navarra para comenzar una guerra contra España. Las tropas francesas marcharon hacia Italia con el intento de desalojar a Carlos I de Nápoles. Los franceses serían superados por los ejércitos españoles de Fernando de Ávalos, sufriendo serias derrotas en las batallas de Bicoca y Sesia. El propio Francisco I dirigió a sus tropas internándose en Lombardía en 1525, siendo derrotado en la batalla de Pavia, donde fue hecho prisionero. Desde su encierro se vio obligado a hacer grandes concesiones a España sobre sus territorios en Italia. La tercera guerra entre Carlos I de España y Francisco I de Francia comenzó con la muerte de Francesco María Sforza, duque de Milán, cuando Felipe, el hijo de Carlos, heredó el ducado. Francisco invadió Saboya, conquistando Turín, pero fracasando en su intento de tomar Milán. En respuesta a la invasión francesa, Carlos invadió Provenza, la campaña de Francia de 1536, avanzando hacia Aix-en-Provence, pero prefirió retirarse hacia España antes que atacar la fortaleza de Aviñón. La guerra terminó con la tregua de Niza, dejando Turín en manos francesas, pero sin más cambios significativos en el mapa italiano. Francisco I, aliado con Solimán I del Imperio Otomano, lanzó una invasión final de la península italiana. Una flota conjunta franco-otomana capturó la ciudad de Niza en agosto de 1543 y puso asedio a la ciudadela. Los defensores fueron socorridos un mes más tarde por las tropas imperiales, que consiguieron levantar el asedio. Los franceses, bajo el mando de Francois, conde de Enghien, derrotaron a las fuerzas del Sacro Imperio de la batalla de Cerísoles en 1544, pero fracasaron en su intento de penetrar en Lombardía. Carlos I de España y Enrique VIII de Inglaterra se unieron en la invasión del norte de Francia, sitiando Boulogne-sur-Mer y Soissons. La falta de colaboración entre ingleses y españoles y los agresivos ataques otomanos llevaron a Carlos a abandonar estas conquistas, restaurando el statu quo una vez más.
En 1547, Enrique II de Francia declaró la guerra en contra de Carlos I, con la intención de retomar Italia y asegurar a Francia, intentando romper la hegemonía de la Casa de Austria en Europa. En principio, Francia tuvo éxito en su ofensiva contra Lorena, pero el intento de invasión francesa de Toscana en 1553 fracasó con su derrota en la batalla de Marciano. Carlos I abdicó en 1556, dividiendo el imperio de los Habsburgo entre Felipe II de España y Fernando I, y el centro de operaciones militares cambió de Italia a Flandes cuando Felipe II, en alianza con Manuel Filiberto de Saboya, derrotó a los franceses en San Quentin en 1557. La entrada de Inglaterra ese mismo año en la guerra permitió a los franceses tomar Calais y atacar las posesiones españolas en los Países Bajos. Aun así, Francia se vio forzada a firmar la paz de Cateau-Cambrésis, en la que renunciaba a la reclamación de sus derechos sobre los territorios italianos. Al término de las guerras italianas en 1559, los estados de Italia que durante la Edad Media y el Renacimiento habían acumulado un poder desproporcionado a su pequeño tamaño, vieron reducido su peso político y militar al de potencias secundarias. Cabe recalcar que se podría decir que el principal conflicto bélico que se dio durante el Renacimiento fue la caída de Constantinopla, en manos de los turcos otomanos, ocurrida en 1453. Fue un hecho histórico que puso fin al último vestigio del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Esto hizo que los eruditos se fueran a diferentes partes de Europa y muchos llegaron a Italia.